Estudiaremos a continuación la propagación de la incertidumbre. El cálculo de la propagación de la incertidumbre tiene como objetivo determinar la incertidumbre de una variable que ha sido obtenida de otras, las cuales cada una de ellas tiene una incertidumbre asociada. En otras palabras, la propagación de la incertidumbre se aplica a mediciones indirectas, o sea, aquellas donde el valor de una dimensión se obtiene a partir de lecturas directas o indirectas de otras dimensiones y de una expresión matemática que las relacione. Por ejemplo, tenemos el área de un círculo, que se calcula como A es igual a pi por el radio al cuadrado. La densidad ρ, que se calcula como la masa dividida por el volumen, etc. El parámetro estadístico que asociaremos a la incertidumbre de los datos obtenidos a través de mediciones realizadas en el laboratorio será la desviación típica de la media. Supongamos que tenemos dos variables, A y B, que son independientes entre sí, con incertidumbres asociadas S sub A y S sub B. Es decir, A es igual a A promedio más o menos su incertidumbre y B es igual a B promedio más o menos su incertidumbre. Ahora vamos a ver cómo se hace la propagación de la incertidumbre en la adición y la sustracción. Si queremos hacer la operación C igual a A más B, nuestra respuesta deberá escribirse como C es igual al valor promedio de C más o menos su incertidumbre, donde el valor promedio de C se calcula como A promedio más o menos B promedio, dependiendo si tenemos una suma o una resta. Y la incertidumbre resultante se calcula como S sub C igual a S sub A más S sub B, o sea, la suma de las incertidumbres. Por ejemplo, una planta tiene una altura H1 igual a 2,0 más o menos 0,2 metros y otra planta tiene una altura H2 igual a 5,3 más o menos 0,1 metros. ¿Cuál es la diferencia de altura delta H entre estas plantas? Solución. Sabemos que delta H debe ser igual a delta H promedio más o menos su incertidumbre. Y si escribimos delta H, que es la resta de los valores promedios, sería H2 promedio menos H1 promedio más o menos la suma de las incertidumbres. En la adición y en la sustracción, las incertidumbres se suman. Si colocamos los valores 5,3 menos 2,0 más o menos 0,1 más 0,2 metros, entonces mi respuesta es 3,3 más o menos 0,3 metros. Veremos ahora la propagación de la incertidumbre en la multiplicación y la división. Si queremos hacer la operación C igual a A por B o C igual a A entre B, nuestra respuesta deberá escribirse, como siempre, C es igual al valor promedio más o menos su incertidumbre,
donde C promedio se calcula como el producto de los valores promedios o medios de cada una de las variables, en este caso A y B. O también, si se trata de una división, sería la división entre los valores promedios de cada variable. Y la incertidumbre resultante se calcula de la siguiente manera. Incertidumbre debe ser igual al valor promedio de C multiplicado por la incertidumbre de A sobre el valor promedio de A más la incertidumbre de B sobre el valor promedio de B. Esto es válido tanto para la multiplicación como para la división. Para este caso veremos el siguiente ejemplo. Se desea medir el área de un terreno rectangular que tiene largo L igual 23,4 más o menos 0,8 metros y ancho A igual 10,6 más o menos 0,5 metros. ¿Cuánto mide el área del terreno? Solución. Como sabemos, el área que tenemos que calcular debe escribirse como el A promedio o área promedio más o menos su incertidumbre. Y esto debe ser igual al largo promedio por el ancho promedio más o menos el largo promedio por el ancho promedio multiplicado por la incertidumbre del largo dividida entre el promedio del largo más la incertidumbre del ancho entre el valor promedio del ancho. En la multiplicación y en la división, la incertidumbre se calcula de esta forma. Reemplazando los valores que nos da el problema y haciendo la operación correspondiente, entonces obtenemos que nuestra área es igual a 248 más o menos 20 metros cuadrados. Veremos ahora la propagación de la incertidumbre en la potenciación. Si queremos hacer la operación C igual a K por A elevado a la N, donde K y N son constantes, nuestra respuesta deberá escribirse, como siempre, como C es igual al valor promedio de C, más o menos la incertidumbre de C, donde el valor promedio de C es la multiplicación de K por el valor promedio de A elevado a la N. Y la incertidumbre resultante se calcula como incertidumbre de C igual al valor promedio de C multiplicado por el valor absoluto de N, que multiplica a la incertidumbre de la variable A entre el valor promedio de A. Veremos el siguiente ejemplo. Sabiendo que la distancia Y, medida en metros, que recorre una piedra que se deja caer desde una cierta altura en un tiempo t, dado en segundos, es Y es igual a 4,90 por t al cuadrado. Determina la distancia recorrida por una piedra en un tiempo t igual a 4,5 más o menos 0,3 segundos. En este caso, nuestra respuesta deberá ser escrita de la siguiente manera. La altura Y debe ser igual al valor promedio de Y más o menos la incertidumbre de la variable Y. Esto debe ser igual entonces, como dijimos anteriormente, a K multiplicada por el valor promedio de Y elevado a la N, más o menos 2 por el valor promedio de Y multiplicado por la incertidumbre de Y entre el valor promedio de Y. Si reemplazamos los valores que nos da este ejemplo, obtenemos lo siguiente, que Y es igual a 99 más o menos 13 metros.
En forma general, consideremos una función de tres variables x, y, z que involucra multiplicación y división, tal como c es igual a k por la variable a elevada a la n, multiplicada por la variable b elevada al exponente m, multiplicada por la variable d elevada a un exponente p, donde k, n, m y p son constantes que pueden ser positivas, negativas, enteras o fraccionarias. En este caso, el valor promedio c de c se puede calcular como la constante k multiplicada por el promedio de la variable a elevado a la n, el promedio de la variable b elevado a la m y el promedio de la variable d elevado a p. La incertidumbre resultante se calcula de la siguiente manera. La incertidumbre de c debe ser igual al valor promedio de c que multiplica a el valor absoluto de n multiplicado por la incertidumbre de la variable a entre el valor promedio de a más el valor absoluto de m que multiplica a la incertidumbre de la variable b entre el valor de promedio de b más el valor absoluto de p multiplicado por la incertidumbre de la variable d entre el valor promedio de d. Y para terminar tenemos el siguiente ejemplo. Un cilindro tiene un largo L igual a 9,00 más o menos 0,06 centímetros y un radio en la parte circular de R igual a 5,00 más o menos 0,05 centímetros. Determina el volumen del cilindro, que se representa como V igual a pi por el radio al cuadrado por L, con su respectiva incertidumbre. Como vimos en la parte anterior, y aplicando para el caso del volumen del cilindro, tenemos que V es igual al valor promedio del volumen más o menos su incertidumbre. Y esto debe ser igual entonces a la ecuación del volumen, pi por el valor promedio de el radio al cuadrado por la longitud al cuadrado más o menos este mismo volumen, el valor promedio del volumen, multiplicado por 2 veces la incertidumbre del radio entre el valor promedio del radio más la incertidumbre de la longitud sobre el valor promedio de la longitud. Entonces, si ponemos los valores que nos da el problema dentro de esta ecuación y hacemos los cálculos, el resultado es 707 más o menos 19 centímetros